quisiera hoy hablar de tres tendencias ideológicas imprescindibles para uno entender el siglo XXI, el momento actual que vive la humanidad. En primer lugar, yo quiero referirme al misticismo medieval. Permítanme usar esa descripción. El misticismo medieval se basó en la escolástica en Europa. Y la escolástica se nutrió del pensamiento de Aristóteles. Y eso permitió una forma de cristianismo compatible con la superstición. Y es un punto amplio para comentarlo, pero Aristóteles, con todo su genio ideológico, dejó el mundo espiritual como otra esfera diferente a lo intelectual y dio apertura a lo supersticioso. O sea, usted podía seguir a Aristóteles y ser practicante de cualquier superstición. Yo quiero sugerir que la escolástica, con toda esa gente, Duns Scotus, Tomás de Aquino, abrieron un espacio ideológico que permitió lo que Dante luego va a reproducir en la Divina Comedia, con todos esos cielos, infiernos, purgatorio, y toda esa casa de brujas de la Edad Media se nutre de ese espacio. Pero además ese espacio, por razones que no podemos comentar en este momento, se apoyó en el imperio, o sea, en las monarquías europeas, porque Constantino, esa es otra historia que comentaremos en otro momento, se casó con el imperio y en lugar de cristianizar el imperio, romanizó la iglesia. Y el resultado es que en la Edad Media hay una iglesia católica casada con el imperio. Es decir, que la iglesia servía de apoyo a lo que luego se llamó el antiguo régimen de las monarquías absolutas que cubrieron toda Europa. Esa era entonces una época de superstición, de monarquías absolutas y de la iglesia sola, porque en ese tiempo no había libertad de pensamiento. Cuando usted vivía bajo una monarquía, usted estaba obligado a practicar la religión de esa monarquía. Y si era catolicismo, ahí vino la Inquisición para matar a los que no creían. Ese fue el antiguo régimen. Y yo quiero llamar a todo eso una época de misticismo, de predominio místico, donde lo sobrenatural se exageró hasta el extremo, pero llegó a ser cultura. Ahora, viene el Renacimiento, viene la Reforma Protestante, viene la Revolución Francesa y se combate el antiguo régimen feudal, monárquico, escolástico. Y la base de todo esto, yo quiero sugerir que es un pensamiento racionalista, no materialista, racionalista. Esto comenzó con Pascal. Y Pascal no era materialista, sino racionalista. Y el protestantismo fue una versión teísta del racionalismo. O sea, el racionalismo aplicado dentro de la iglesia provocó la reforma protestante. Pero el racionalismo también tuvo una vertiente humanista, como sucede con los pensadores renacentistas, básicamente, y que luego se va a traducir en la Revolución Francesa, la Revolución Rusa y otras versiones. O sea, yo quiero sugerir que el racionalismo tuvo diferentes vertientes y sugiero
que el avivamiento inglés con Wesley tuvo como ideologías de cobertura una forma de racionalismo, o sea, la idea de que el hombre era responsable de los hechos históricos, de que el hombre podía atenerse a la ciencia como un instrumento para manejar el mundo, y que Dios colocaba al hombre como protagonista en el planeta. Bajo ese racionalismo, el avivamiento inglés, el despertar espiritual del siglo XVIII, transformó Inglaterra. Ese racionalismo está documentado. O sea, cuando usted lea Max Weber y cuando usted lea otros autores que describen la revolución industrial y escritores ingleses de ese tiempo, creo que se puede demostrar muy fácil que había una racionalidad dentro del pensamiento protestante, especialmente en el protestantismo radical. Por eso el protestantismo enfrentó no solamente el poder papal, sino enfrentó las supersticiones y todos esos fenómenos que caracterizaron la Edad Media, el misticismo que dominó la Edad Media en todo ese tiempo. Bueno, eso es un capítulo importante y yo quiero sugerir que esa mente racionalista es la que desarrolla la república, la democracia parlamentaria, que sustituyen al antiguo régimen y que dan lugar a este florecimiento del mundo occidental bajo la revolución industrial, y que Europa especialmente logra las mayores condiciones de bienestar humano que se hubiera logrado jamás en la historia de la humanidad. O sea, el bienestar que todavía tiene Europa hoy día no es comparable a ninguna otra experiencia en la historia de la humanidad. Nunca antes había habido sociedades con total alfabetización, control de las epidemias, educación gratuita para todo el mundo, facilidades para los servicios de salud y un estado más o menos de paz, aunque se está destruyendo todo eso, porque está pasando y los errores que están cometiendo en los últimos años, pero Europa todavía es un ejemplo de eso. Ahora, he hablado del misticismo escolástico de la Edad Media y he hablado del racionalismo que provoca la revolución industrial y el avance del mundo occidental. ¿Cuál es el paso tercero muy importante? Es el fundamentalismo legalista. Es algo que se produce en el evangelicalismo, en las iglesias evangélicas en los Estados Unidos. Miren cómo comenzó la historia. Apareció un grupo, los modernistas teológicos, atacando doctrinas fundamentales, que la Biblia no es la palabra de Dios, que los milagros son parábolas y otras cosas parecidas. Ante ese extremo apareció el movimiento fundamentalista, reclamando los fundamentos. O sea, no se puede rechazar los fundamentos porque caemos en la herejía, correcto. Pero luego comenzaron a añadir cosas. Los fundamentalistas se hicieron ultra fundamentalistas y ahí apareció el legalismo. Legalismo que ya no era racional, ya era una nueva religión que se estaba añadiendo. Y que en lugar de servicio social, en lugar de ver la vida cristiana como una forma de servicio a la sociedad, de amor al prójimo, redujeron la vida cristiana a cumplir reglas, fruto de la tradición en esos países. Entonces ahí vino a unir las reglas. Te voy a dar algunas, sin importar si son positivas o negativas, pero la idea era que los cristianos no van al cine, que los cristianos no se pintan, no usan cosméticos, que los cristianos no bailan, que los cristianos no toman alcohol, que los cristianos no.
cosas que no estaban en la Biblia, pero que se formaron como una tradición legalista y que caracterizó a las iglesias en el siglo pasado. Eso trajo el movimiento hippie. Eso trajo el movimiento hippie. Y ese fundamentalismo feo, ese ultrafundamentalismo que trajo a los hippies, es lo que le ha dado el sentido a la palabra fundamentalista. Hoy día la palabra fundamentalista es una mala palabra, porque no se relaciona con los fundamentos teológicos, sino con el legalismo, con un guerrerismo, porque muchos fundamentalistas apoyaron la guerra de Vietnam y desde el púlpito dijeron que sí, que Estados Unidos debía meterse en la guerra de Vietnam. Eran guerreristas, anticomunistas, radicales, derechistas. O sea, mientras el avivamiento inglés era un movimiento radical de transformación, de cambio, el fundamentalismo devino una posición conservadora en lo político, en lo teológico y en otras áreas. Ahí vinieron deformaciones que llegaron a ser tradición y que explican por qué hoy no debemos llamarnos fundamentalistas, sino simplemente cristianos. Y si le pone un apellido, yo le pondría cristiano radical, porque pensamos que hay que amar al prójimo como a uno mismo. Y prójimo significa personas necesitadas donde quiera que se encuentren. Porque estamos unidos en esto. Yo creo que podríamos llamarnos cristianos radicales y no tantos otros nombres que se usan y que representan tradiciones que muchas veces son deformantes de la verdad del Evangelio.